adentro la voz de mis abuelas, susurrándome paso a paso la receta. Hola, bienvenidos todas y todos a este nuevo episodio de Frecuencia Operativa, el programa de la Escuela de Psicología Social del Sur. Y ya llegamos a nuestro número 8, a nuestro programa número 8, estos hermosos encuentros en los cuales vamos teniendo historias de vida de la doctora Gladys Adamson, vamos charlando, acercándonos, intercambiando sobre conceptos de la psicología social y la palabra de ustedes en esa tercera parte de cada uno de estos episodios. Así que como ya estamos acostumbrados, estamos acá con la doctora Gladys Adamson. Bienvenida. Gracias. Sí, renovando esta alternancia entre hechos biográficos y conceptos que es tan estimulante. Buenísimo, tal cual, muy estimulante para creo que muchos y muchas. Y también con Ángela Erusalinsky, que es ese nexo entre ustedes y nosotros acá en este momento. Bienvenida, Angie. Gracias, Male y Gladys. Buenas tardes a todos. Y bueno, como dice Male, yo voy a estar más que nada, voy a tener un poquito más de protagonismo hacia el final, donde voy a poder ser la voz de ustedes acá en la mesa para traer las preguntas que nos van haciendo. Buenísimo, hecha esta breve presentación, recordamos que en el episodio anterior llegamos hasta la vida de Gladys en Colón, Entre Ríos. Y entonces, hoy, ¿qué nos vas a contar? Hoy voy a tomar la parte de mi historia que tiene que ver con llegar a Buenos Aires. Yo tenía muchas ganas de venir a Buenos Aires. Buenos Aires era un lugar desconocido, pero también era como una aventura sumamente estimulante. Fui a vivir a una pensión donde ya estaban mis dos hermanos mayores, que era una señora inglesa, amiga de mi padre, que se conocían desde el Paraguay, desde un lugar común, digamos, que habían compartido. Tenía un perro que era un collie, con el cual inmediatamente me hice compañera, amiga, y la pasé bien. Era una pensión de all inclusive, podríamos decir. O sea, dormía, comía, tenía todo lo que necesitaba. Lo primero que disfruté de Buenos Aires fue el anonimato. Vivir en un pueblo chico, en plena adolescencia, es muy difícil porque en los pueblos chicos todos saben todo y también inventan historias, inventan sospechas, opinan, critican. O sea, hay un control social sobre las personas que por un lado dan la seguridad, digamos, de quién es uno, es reconocido, cada uno es reconocido en su historia filial, digamos, pero al mismo tiempo es un control social terrible. En la adolescencia, donde uno tiende a transgredir, donde uno es rebelde, donde tiende a hacer, experimentar, digamos, cosas que nunca hizo. Y para mí fue una liberación salir, que nadie me conozca, que no me importe si me miran o no me miran, si no estoy obligada a saludar a todo el mundo porque si no se ofenden. O sea, esa libertad la disfruté muchísimo. También su contrario, ¿no? O sea, también que nadie le importara nada,
yo tomaba el tren todos los días para ir a estudiar y entonces había chicos de la calle que hacían travesuras en el tren y se arriesgaban. Entonces yo los retaba, les decía, no, se pueden caer, no hagan esas piruetas. Y me acuerdo que una vez me dijeron, ¿por qué? ¿Es su hermano? No lo conozco, pero no necesita que sea mi hermano para preocuparme de que pueda tener un accidente. Ese tipo de contrastes, digamos. Pero también sufrí la soledad. Me acuerdo que escribía unas cartas larguísimas a mi familia, de 8 páginas, 9 páginas, o sea, que después con el tiempo fueron mermando. A mí me llevó un año adaptarme a Buenos Aires, porque heredé, digamos, los amigos de mis hermanos. O sea, cuando mis hermanos salían, me llevaban, digamos. Pero era un código, una forma de comportarse, de hacer chistes, de ir, de venir, lógicas, que yo no me sentía extraña, no podía compartir. De todas maneras, Buenos Aires era un teatro, o sea, podía ir al cine, podía recorrer las librerías, podía hojear libros, podía visitar lugares. Y quise entrar, yo iba para estudiar la licenciatura en psicología. Cuando voy a la UBA, a la universidad, que quedaba en Viamonte, cerca de Florida, a media cuadra de la calle Florida. Ese era el lugar de la facultad. Entonces preguntaba cómo tenía que hacer para anotarme en la licenciatura en psicología. Entonces me decían, haga esa fila. Hacía fila, cuando me tocaba, yo decía, bueno, yo me quiero inscribir en la licenciatura en psicología. No, usted se equivocó, porque esto es para, no sé, otra cosa. Tiene que hacer la fila de al lado. Hacía la fila de al lado y me pasaba lo mismo. O sea, estaba perdida en una burocracia absolutamente desconocida para mí. Con lo cual decidí que a mí no me gustaba. Que estudiar licenciatura en psicología no me gustaba. Y una conocida, digamos, de la familia me dice, ¿por qué no haces asistente de psiquiatría? La asistencia en psiquiatría se cursaba en una institución que era el Centro de Rehabilitación, que había sido la ciudad de Vita, en el Bajo Belgrano, cerca del río, digamos. Y bueno, fui. Y por supuesto era mucho más estructurado, mucho más ordenado, había clases, horarios, inclusive me podían becar y yo podía vivir ahí, con lo cual no tenía que pagar la pensión, digamos, donde estaba. Con lo cual, bueno, acepté por supuesto y estudié 3 años, auxiliar de psiquiatría. ¿Qué aprendí? Adaptarme a Buenos Aires, o sea, cuando terminé, por supuesto tenía amigas, tenía conocidas, y tenía una amiga que había empezado con la licenciatura en psicología. Entonces tenía todo el antecedente y fui a la facultad y ya no me pareció tan mala, digamos, la burocracia y demás. Además, el hecho de cursar auxiliar de psiquiatría me permitía no hacer un curso de ingreso que había. Todavía no estaba el CBC, pero había un curso de ingreso. Con lo cual adelanté, digamos, y entré a la facultad. Entrar a la facultad era tomar en contacto con un mundo tumultuoso. Había mucho debate político. Ustedes piensen que esto era el año 64. Con lo cual los distintos partidos políticos, las distintas agremiaciones, las movilizaciones, cursar las materias. Las materias me gustaban mucho. Yo además tenía esta amiga que había conocido en el curso, con lo cual estudiábamos juntas, hacíamos un vínculo, digamos. Algunas materias ella ya las había hecho, con lo cual las cursé sola.
muy en soledad, muy discurso universitario. Pero igual me resultó una carrera sumamente atrayente. La cursaba de manera tranquila, les digo, porque toda la vida universitaria me llevaba a participar en un montón de actividades, pero tuve algunos gustos particulares. Por ejemplo, yo terminaba una materia y cuando yo terminaba y salía, entraba Borges, Jorge Luis Borges, entraba a dictar literatura norteamericana e inglesa. Entonces yo me colaba y me escuchaba la clase de Borges, que eran una delicia total, era como un oasis en el medio del tumulto. Y hablaba, por ejemplo, recitaba los poemas ingleses en inglés antiguo. Y contaba la historia de los poemas, toda la narrativa de Borges, tal es así que hará 5 años salió el libro de esas clases. Y yo me lo compré porque quería revivir ese curso que yo tomé anónimamente, innecesariamente, pero que aún recuerdo muy luminoso. Y además conocí un rasgo de Borges que no se suele mencionar, que es la valentía de Borges. Porque imagínense que en un medio político, digamos, era gobiernos de Ilia, un poco antes del golpe de Estado de Onganía, así que era una actividad política en la facultad, pero Facultad de Filosofía y Letras, muy intensa. Entonces entra un chico, Borges está dando su clase, y entra un chico y dice, ¿me permite dar un anuncio, profesor? No, le dice Borges. Entonces el muchacho agarra y dice, compañero, tenemos una asamblea para decidir el encuentro y la marcha de no sé qué, no sé cuánto. Y era tal la indignación de Borges que casi ciego, porque él se acercaba el reloj para ver la hora, se lo acercaba así pegado al ojo para ver las manecillas, o sea que ya estaba volviéndose ciego totalmente. Se levanta, agarra su bastón y avanza tambaleante hacia el muchacho, o sea, frente al estupor de los estudiantes. El muchacho, por supuesto, termina su arenga y se va, no lo enfrenta, era cobarde enfrentarlo. Y Borges, cuando se va el chico, vuelve, sin hacer ningún comentario. Pero me quedé muy impresionada, porque este anciano tambaleante, ciego, digamos, porque había que irlo a buscar. Cuando él llegaba en el taxi, lo iban a buscar y lo traían al aula. Siempre me pareció un rasgo de Borges que nunca se mencionó, nunca lo oí, digamos, comentar o resaltar. La cuestión es que toda esta vida tumultuosa terminó con el golpe de Estado. El golpe de Estado terminó con la noche de los bastones largos. La famosa noche de los bastones largos. La policía estrenaba unos bastones largos que cuando estaban sentados en los carros de asalto, apoyaban la pera en la punta del bastón. O sea que era un bastón larguísimo. Y entraron a desalojar la facultad. Los profesores habían renunciado en repudio por el golpe de Estado. La facultad había sido tomada por los estudiantes, todas las facultades, incluida Filosofía y Letras, y la policía había forzado la entrada, rompiendo con la autonomía universitaria, y había nos sacaron a los palos
nosotros esquivando, por supuesto, tratando de zafar de algún golpe, con armas que desenfundaban pero no disparaban. Era una dictadura donde todavía el hecho de matar impunemente no era habitual, digamos. Bueno, cerraron la facultad. Los rumores eran de que no iba a seguir, Filosofía y Letras no iba a seguir porque era una fábrica de zurdos, con lo cual yo me quedaba sin carrera, yo me quedaba sin futuro, sin carrera, y con bastante resentimiento hacia mis profesores, porque yo decía, bueno, ellos salvaron su dignidad, renunciaron, pero abandonaron a sus estudiantes a la nada. Hubieran podido unirse en algún tipo de lucha en común, digamos. Pero bueno, los hechos históricos son esos, los profesores. Yo tenía, en las próximas materias, tenía que cursar con Blecher, que era la estrella de la Facultad de Filosofía y Letras y específicamente de la licenciatura en Psicología. Fui a La Plata para averiguar si podía seguir cursando, porque la facultad de La Plata no había cerrado. Había que ir casi todos los días a la puerta de la facultad para ver si había un letrero que informaba alguna cosa, porque nadie informaba absolutamente nada. Y bueno, no recuerdo cuánto tiempo más, pero varios meses, la facultad reabrió sus puertas. Pero ya no era mi facultad. Era una especie de monasterio, todo pintado de blanco. No había ningún afiche, ninguna pasacalles. Era todo pulcro. Cada puerta tenía una ventanita de vidrio donde desde afuera se podía espiar qué era lo que pasaba adentro. Para entrar revisaban la cartera, a veces había que dejar el documento y retirarlo cuando uno saliera. O sea, había un control policial muy, muy, muy estricto, con lo cual ese ámbito me era desconocido, me era extraño, ajeno. En marzo del año siguiente, esto sería el 67, en marzo del 67, el golpe fue en el 66, encuentro un pequeño cartelito, creo que en el diario El Mundo, que decía, estudie psicología social en la escuela de Enrique Pillón Rivière. Y veo que en la lista de docentes estaba Blecher. Yo dije, no, yo tengo que estudiar ahí. O sea, me sacaron a Blecher, que era justo el docente que yo tenía que ver en el cuatrimestre siguiente. Yo me voy a estudiar en esta escuela. ¿Dónde está Blecher? Me fui detrás de los pasos de Blecher. Bueno, empezamos en abril las clases y a quien conozco en esas primeras clases, a Enrique Pillón Rivière. Y ahí me entero que es el maestro de Blecher. O sea que no solamente iba a tener a Blecher, sino a su maestro. Blecher era discípulo de Enrique Pillón Rivière. Bueno, un tesoro que tuve en esa experiencia fue que Pillón Rivière nos dio todas las clases, toda la semana, de todo el año 1967. Fue un lujo que me dio la vida, fue un tesoro que me dio la vida, y además de otras cosas en otros años, digamos, porque la carrera duraba 5 años, así que era una carrera prolongada, larga, y por lo tanto también un vínculo que se fue profundizando.
Hermoso, muchísimas gracias, hermoso recorte de tu vida. Gracias, ahora vamos a escuchar una canción. Gracias. Yo vivo en una ciudad donde la gente aún usa gomina, donde la gente se va a la oficina sin un minuto de más. Yo vivo en una ciudad donde la prisa del diario Trajín parece un film de Carlito Chaplin, aunque sin comicidad. Yo vivo en una ciudad que tiene un puerto en la puerta y una expresión boquiabierta para lo que es novedad. Y sin embargo yo quiero este pueblo tan distanciado entre sí, tan solo, porque no soy más que alguno de ellos, sin la gomina, sin la oficina, con ganas de renovar. Yo adoro a mi ciudad, aunque su gente no me corresponda, cuando condena mi aspecto y mis ondas con un insulto al pasar. Yo adoro a mi ciudad, cuando las chicas con su minifalda parecen darle la mágica espalda a la inhibición popular. Yo adoro a mi ciudad, aunque me acuse de loco y de mersa, aunque guadañe mi pelo a la fuerza en un coafer de seccional. Pues sin embargo yo quiero este pueblo, porque me incita a la rebelión y porque me da infinitos deseos de contestarle y de cantarle mi novedad. Yo adoro a mi ciudad también. Hermosa canción de Pedro y Pablo. Y así llegamos al segundo bloque, podemos decir, de este programa que llamamos Frecuencia Operativa, que es el programa de radio de la Escuela de Psicología Social del Sur. Y hoy le pedimos a la doctora Gladys Adamson que desarrolle el concepto de acción en Enrique Pillón Rivière, en su teoría y su práctica. Sí, hay una característica de Pillón Rivière que donde él dice, tiene una crítica hacia el campo psi, hacia el psicoanálisis, porque él dice, se le dio mucha importancia al mundo de las ideas, de la teoría, de los conceptos, se le dio mucha importancia a los afectos, ¿no? El amor, el odio, la ambivalencia, pero descuidaron la problemática de la acción. Pillón dice que la acción como experiencia, como efecto del vínculo con el otro, es muy, muy importante y fue dejado de lado. Pillón Rivière recomendaba tener la mayor cantidad de experiencias posible. ¿Por qué? Él decía, cada experiencia es un protoaprendizaje. O sea que cuando uno tiene una experiencia con alguien o tiene una aventura o recorre algo nuevo o descubre algo nuevo, él dice, hay ahí un recurso
hay un aprendizaje, hay un recurso que uno adquiere. Después él le va a llamar que es un saber que hay que relevar, ¿no? En términos de Lacan sería, es un saber que no se sabe que se sabe, pero que está, o sea, y que en determinados momentos aflora. Puede ser que aflore en el grupo operativo, cuando uno está elaborando un concepto, una teoría, puede ser que releve este aprendizaje que logró por la experiencia. Pero también puede aparecer en la vida cotidiana, donde uno de repente tiene que resolver alguna situación y la resuelve de un modo que no espera, digamos. Yo tengo una experiencia, digamos, que a mí me parece que es el mejor ejemplo de esto. En mi época de psicóloga, cuando atendía pacientes, tuve un paciente que era muy rico, había sido muy exitoso económicamente, pero había venido del extranjero, eran inmigrantes, el padre era un inmigrante, eran sumamente pobres, habían vivido en barrios muy precarios, digamos, y de mucha vulnerabilidad, y el padre había decidido que él trabajara y su hermano estudiara. Entonces él se dedicó a trabajar, evidentemente fue muy exitoso en los negocios y en las transacciones, etcétera, con lo cual dejó de vivir en esos barrios marginales y pasó a ser un pequeño burgués primero, un gran burgués por el otro, y alguien sumamente rico en determinado rubro, digamos, que era el de los juguetes. Él fabricaba juguetes, vendía juguetes. Un día estaba en su negocio y entran dos jóvenes a robar. La empleada se pega tal susto que se descompone y está próxima a desmayarse, digamos. Entonces él sale detrás del mostrador a hablar con los muchachos estos. No tengo los detalles de qué es lo que habló, pero bueno, negoció con ellos y los muchachos se fueron. No sé en qué términos tampoco negoció, pero acá la pregunta es, ¿por qué él, que es un hombre que usa anteojos de marcos de oro, cuando tiene que firmar algo sale una lapicera de capuchón de oro, está lleno con trajes italianos, o sea, es un clase alta pero de punta a punta? ¿De dónde saca él la experiencia de salir espontáneamente a hablar con estos chicos que entran a robar? Lo saca de su infancia. A lo mejor él fue uno de ellos. En su barrio, en sus orígenes, a lo mejor formó parte, pero evidentemente ahí hay experiencias por el cual él conoce el código, conoce la manera, o sea, ¿de dónde le surge naturalmente negociar con ellos, dialogar con ellos? Bueno, yo creo que eso es el valor de la experiencia, de la cual Pillon aconsejaba tener la máxima cantidad de experiencias posibles, digamos, en distintos aspectos, porque son todos protoaprendizajes, son recursos que se incorporan sin saber que uno los está aprendiendo. Qué maravilla, porque eso me llevaba a pensar, ¿no?, en el grupo operativo, en realidad en toda la pedagogía de Enrique Pillon Rivière, ¿no? Y la importancia que yo lo veo en la escuela, en la formación, cómo se enriquece el conocimiento cuando se puede traer ejemplos de la vida cotidiana, ¿no? Los distintos ejemplos de acción de la vida cotidiana de cada uno de los integrantes de ese grupo, para justamente poder aprender, entender mejor
cada uno de los conceptos de psicología social, ¿no? Es fantástica esa coherencia. Y me hacía pensar también, ¿no? Cuando hablabas recién del grupo operativo, pensaba también en esta genialidad de los dos dispositivos que se dan en la escuela, ¿no? El de grupo operativo, pero también el de taller, ¿no? Como uno te permite tener la técnica tal cual desarrollada por Enrique Pillon Rivière, la técnica de los grupos operativos, pero como el taller, el dispositivo de taller, te va también acercando a otro tipo de dispositivos que permiten las intervenciones, como lo veíamos en las presentaciones que hicieron los chicos de tercero. Sí, es como que amplía un abanico, ¿no?, de técnicas posibles que luego tienen la riqueza de el saber accionar con ellas, ¿no? Exactamente, tal cual. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a ir a otra canción y nos vemos en unos minutos nuevamente. Hermosa canción, gracias por venir. La canción se llama en realidad Puentes, de Gustavo Cerati, pero hermosa, hermosísima. Y así llegamos al tercer bloque de este episodio y es el momento de traer preguntas, comentarios, consultas de ustedes, así que protagonista, nuestro nexo.
Angie. Bueno, como les decía hacia el principio, yo en esta parte es donde me van a escuchar un poquito más, porque bueno, principalmente, o sea, traigo a la mesa preguntas, consultas que nos van surgiendo en la semana, sobre todo, bueno, para los que no saben, en mi papel, acá estoy, digamos, como de parte de la mesa, digamos, en el programa, pero en la escuela tengo mucho contacto, digamos, con la gente interesada, digamos, en la carrera, con algunos estudiantes. Entonces, como que van surgiendo preguntas y es como que mi objetivo es traerlos acá a la mesa para aprovechar que la tenemos a Gladys y que nos pueda aclarar estas dudas. También tiene que un poco que ver con esto último que hablábamos en el bloque anterior, con lo que había hablado Male del grupo operativo y los dispositivos que tenemos en la escuela. Y una de las cosas que siempre surge, por lo general, o sea, grupo operativo es como que, no voy a decir que lo tienen claro, pero es como que es algo que muchas veces, digamos, hemos hablado, de hecho en programas anteriores ha salido, pero a veces surge mucha duda con el dispositivo de taller, ¿no? O sea, entonces la pregunta sería, ¿cuál sería como la diferencia entre lo que es el grupo operativo y particularmente el taller, digamos, y cuál sería el objetivo de taller? Sí, retomando un poco lo que trajo Malena, el taller tiene como objetivo desarrollar materias, porque no es que no haya una tarea, digamos, de aprendizaje, que tiene que ver con la formación. Pero la modalidad en que se aborda esa teoría, esos conceptos, tiene que ver con otras técnicas. O sea, cuando implementamos el taller, nos pareció una oportunidad fantástica de no conocer solamente la técnica de grupo operativo, sino poder emplear otras, que hay muchísimos. Están toda la variedad de las técnicas de acción, está toda la variedad de los simposios, mesas redondas, plenarios, conversatorios, están las dramatizaciones, están los role-playings. O sea, hay una variedad de posibilidad de abordaje en la acción, ¿no? O sea, pudiendo aprenderlas desde la acción, desde la intervención. O sea, uno interviene en un role-playing y aprende la técnica desde la propia intervención. Entonces nos pareció de una riqueza, sobre todo pensando en la formación de profesionales que luego van a tener que intervenir y accionar en los grupos, en los equipos, y necesitan técnicas de integración, técnicas para conocerse, técnicas para tener un direccionamiento hacia la tarea, técnicas de despedida pueden ser, ¿no? O para abordar las distintas vicisitudes que intervienen. Por ejemplo, si uno va a tener una entrevista, hacer un role-playing previo a esa entrevista es de un gran aprendizaje y sobre todo calma las ansiedades, ¿no? Alivia los fantasmas, las persecuciones, los temores, porque los hace jugar en el vínculo con el otro, en una escena, en un simulacro, podríamos decir, previo, y es de una operatividad muy relevante. Bien, mira, esto también me da, digamos, como el pie para la siguiente pregunta que tenía, que también viene un poco relacionada con que estos últimos días estuvimos escuchando los trabajos que hicieron los estudiantes de tercer año próximos a recibirse, y esa es una, digamos, te demuestra un poco también el campo de acción de la psicología social, ¿no? Que es una pregunta que surge mucho, más allá de que sabemos que digamos, es como el aprender a hacer con grupos, sería como que, digamos, como ejemplo quizás de las presentaciones que tuvimos, vimos que hay variedad, digamos, de lugares donde se puede aplicar la psicología social, pero la pregunta sería como, ¿cuál es el campo de acción de la psicología social? O sea, ¿qué ejemplos nos podrías dar de grupos en los que se puede aplicar la psicología social? O sea, el grupo humano hay un montón. Ahora, ¿qué ejemplos nos podés dar de algunos donde se puede aplicar? Bueno, eso me remite a mí a una polémica
que participó Pichon Rivière en los años 50, porque en esa década los grupos se pusieron de moda y como los que asumían y se interesaban por la técnica eran terapeutas, lo hegemónico era crear grupos terapéuticos y Pichon se oponía, decía no, es una técnica tan rica que hay que crearla desespecializada. O sea, tiene que haber una técnica grupal desespecializada que pueda tener como tarea lo terapéutico para los terapeutas, pero que pueda tener la creatividad, que pueda tener la estrategia en un equipo deportivo, que pueda para un equipo de enfermería, para estudiantes rebeldes o para situaciones complejas. Una de las intervenciones que escuchamos fue justamente de un grupo de adolescentes en el segundo año de un secundario, donde habían sido ya descartados por los docentes, o sea, ya habían intentado todo con ellos y estaban desmotivados, rebeldes, era imposible dialogar con ellos, era imposible hacerlos estudiar, que cumplieran las materias. Bueno, ahí fue un equipo y logró un cambio de actitud en esos adolescentes realmente asombroso. Y les estoy hablando de 10 reuniones. O sea, en 10 semanas estos jóvenes ya empezaron a transformarse en la cuarta, quinta, sexta, ya en el primer mes, digamos, ya empieza una transformación y terminaron siendo, para asombro, digamos, de las autoridades del colegio, excelentes adolescentes, creativos, comunicativos, integrados, solidarios. Parece mágico, ¿no? Pero es la técnica. Totalmente, es la técnica del grupo operativo de Enrique Pichon Rivière, que es una maravilla y a veces, como yo decía, es magia, parece, ¿no? Lo que sucede en los grupos, y también parece mágico como la cantidad de lugares en los cuales tenemos experiencias concretas, ¿no? Yo mientras escuchaba, hacía como el listado del recuento de los últimos trabajos que escuchamos de estas intervenciones prácticas, ¿no? De esta escuela secundaria, que los chicos se estaban golpeando, ¿no? Esa era la forma de vincularse, y que puedan terminar haciendo un proyecto juntos es como te pone la piel de gallina. Y después en deportes, digamos, en básquet, en fútbol, vimos en 2 sedes de una concesionaria, de una empresa, vimos una intervención en un grupo de barrios de pie. Sí, ¿no? Comedores o merenderos populares, ¿no? Vimos, esta es la más rara de las que yo vi hasta ahora, en una organización japonesa con las terapeutas. ¿Eh? Impresionante por lo diferente de los grupos, organizaciones o comunidades. Y anoche, digamos, tanto la organización japonesa como la escuela quieren contratar nuevamente, digamos, al equipo, quieren contratar al equipo para que sigan interviniendo, haciendo intervenciones. Y anoche me contaron de una intervención que se está haciendo en Colombia. Wow. En una empresa de tecnología que está recibiéndose, todos estos están recibiendo, digamos, todos estos estudiantes están recibiendo ahora en esta camada en diciembre. Esta empresa de tecnología ya habló con los que hicieron la intervención, que también los quieren contratar. Excelente. Así Qué que hermoso. Este fin de año va a ser una súper fiesta, como suele serlo, pero más todavía. Qué bueno,
Qué bueno. Bueno, así fuimos llegando, ¿no? Al final, como quien no quiere la cosa, fue pasándosenos el programa. Les mandamos un abrazo, muchísimas gracias Gladys, muchísimas gracias Angie. Les mandamos un abrazo a todos y a todas las que nos están escuchando en este momento. Dejen los comentarios en cualquiera de las redes que nos estén escuchando, así podemos traer sus voces a los próximos programas. Nos vemos la próxima. Chau, chau. Cuando no tenía nada de ser, cuando toda la ausencia esperé, cuando tuve frío temblé, cuando tuve coraje sabé. Cuando llegó para abrir, cuando escuché a Prince bailé, cuando el ojo brilló entendí, cuando me crecieron alas volé. Cuando me llamó allá fui, cuando me di cuenta estaba ahí, cuando te encontré me perdí, en cuanto te vi me enamoré. Amarte soñé, Zaya, Zaya, ay,